Estamos con la licenciada Romina Beltrán, ella es nutricionista y nos viene a contar sobre su emprendimiento, yo diría ya empresa, ¿sí? Bienvenida a Cultura Inquieta. Muchas ¿Cómo gracias, estás? Germán. Muy bien, muy bien. Contanos esta cuestión de la nutrición y nutrición holística. ¿Qué tiene que ver una con la otra? ¿Qué diferencia hay? Bien, la nutrición holística en realidad lo que trata o lo que nos hacemos pie o enfocamos es en ver al paciente en un todo, ¿sí? Considerar a la persona como un personaje activo dentro de su tratamiento, ¿sí? Y considerar sus aspectos individuales, no solamente qué come y por qué, sino dónde come, con quién, y ver toda esa relación de ese entorno y qué lo llevó en su desarrollo a tomar ciertas elecciones alimentarias. Era una cuestión muy tradicional, ¿no?, de la nutrición. Uno iba al nutricionista y mira, tenés que comer tanto de verdura, sí, del tamaño de la palma, un poco menos, la carne, no tantas veces. Claro, pero después hay un montón de cosas que hacen que uno se nutra, ¿no? Con quién come, como lo decías, en qué momento lo hago, qué comida elijo. No, sí, la idea justamente es descontracturar un poco esto del tratamiento tradicional y dejar de solamente dar una guía al paciente, que ya sabemos que muchas veces no nos da resultado, y empezar a hacerlo parte de ese tratamiento. Entonces, que haciendo un proceso como de introspección, autoexperimentación, obviamente guiados por el conocimiento del profesional, puedan hacer elecciones de qué alimentos consumir, qué les hace bien, por qué, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta la presencia, si hay alguna presencia de patología, lo que sea, va a haber algún tipo de restricción. Pero si, en el caso de pacientes que no tengan patologías o que la alimentación pueda ser totalmente normal, justamente que puedan ellos mismos hacer la selección de alimentos saludables con nuestra guía, digamos. ¿Cómo se dio esto, no? Porque estás trabajando sola, acompañada. Somos dos licenciadas en nutrición, la licenciada Romina Laspiur, que le mandamos un saludo, ¿sí? Y bueno, las dos ya trabajábamos juntas, las dos hacemos docencia universitaria en nutrición, y bueno, a partir de esto, justamente de formar alumnos, de ver cómo funciona el tratamiento tradicional, de ver que necesitábamos un cambio en esa perspectiva, decidimos formar Alimente, ¿sí?, que básicamente se basa en esto, en una nutrición consciente, en darle las herramientas al paciente para que pueda llevar a cabo una vida saludable, no solamente respecto al alimentario, sino también en varios aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, como te decía yo, empezar a analizar para atrás por qué ha generado esos hábitos alimentarios, ¿sí?, en este proceso de introspección, y de ahí partir para hacer una modificación. Entonces, desterrar esto que decíamos que es una dieta, sino más bien concentrarnos en la modificación de hábitos alimentarios, ¿sí?, para que sea duradero, para que justamente sea un gran cambio en el tiempo y no un cambio de un par de meses, como pasa muchas veces en el tratamiento nutricional. Viste que, bueno, vas a la Nutri, dice, bueno, empezamos tratamiento, dejás y abandonas todo lo que dijo la nutricionista, o te queda un hábito por ahí rezagado en la cabeza que seguís usando, pero el resto no. Entonces es un proceso que por ahí las personas entiendan que es un proceso y que no son cambios rápidos o drásticos lo que se pueden lograr. ¿Cómo va influyendo, no, esto en la vida? Y más si hay desorden alimenticio. Muchas veces uno iba a la nutricionista por un lado, al psicólogo por otro, y ahora hay que tener este enfoque general para ver dónde está el problema, de dónde viene, en qué momento de la vida se presentó y poder dar, ¿no?, en la tecla. Tal cual, ¿viste? No es dejar obviamente el tratamiento con el resto de los profesionales, pero sí que cada profesional esté un poquito formado para poder hacer soporte del paciente, porque muchas veces, y nos ha pasado a lo mejor desde una formación inicial como licenciadas en nutrición, nos cuesta por ahí un poco la parte psicológica, y la comida está totalmente relacionada con la psicología, con lo social, con todo lo que es el desarrollo del ser humano. Entonces sí o sí necesitamos formarnos y estar preparadas para poder recibir ese paciente, contenerlo y ayudarlo realmente a generar un cambio. Un cambio de los hábitos, ¿no es cierto? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Eso depende de la persona? Depende mucho de la persona. Lo principal al principio es poder fijar objetivos, ¿sí?
que fijarlos con él y ayudarlo a orientarlos, porque muchas veces llegamos a una consulta con un objetivo que no es real o que no podemos alcanzarlo en el corto plazo. Siempre distinguir que es mejor ir por objetivos a corto plazo, ¿sí? Que los de largo plazo vienen como consecuencia. Entonces, bueno, fijar pequeños objetivos e irlos trabajando de a poco, y obviamente que va a depender de cada paciente y por qué se presenta no a la consulta. Me imagino que otro gran tema es en las mamás, con esta cuestión ahora de la escuela, la merienda rápida o la merienda saludable. Qué paradoja, ¿no? Es una paradoja y es difícil para las mamás hoy en día, que son amas de casa, como siempre trabajan, que tienen a lo mejor poco tiempo para gestionar o para organizar las meriendas, pero no es imposible, ¿sí? Esto de empezar a desterrar o dejar de usar ultraprocesados o alimentos empaquetados y empezar a usar algo más natural. Por ahí frutas simplemente. Por ahí tenemos la idea de que el niño necesita no sé, el paquetito de galletas, y por ahí es el hábito que nosotros le generamos, ¿sí? Entonces empezar a hacer educación justamente en las mamás, en los niños, porque los niños transmiten a la inversa mucho más que los adultos, enseñan mucho más en casa. Entonces por ahí si ponemos la semillita en los pequeños, viste, desde la escuela, ellos mismos transmiten después a la familia. Pero sí, sería la idea es esa, es formar en hábitos y hacer educación alimentaria. Por ahí hasta se tiene como premio, ¿no es cierto? Te fue bien en la escuela, vamos a comprar una hamburguesa, vamos a tal lugar, y en vez de tomar otro enfoque. Y por ¿no? ahí, Como fíjate premio. qué sencillo sería que el premio sería llevarlo a jugar a la plaza, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué es más fácil? ¿Qué nos cuesta menos? Que es obvio que hemos aprendido eso también, ¿sí? Como lo hemos generado. Hay que hacer el clic, hay que hacer el cambio. Cuesta, y por eso es un proceso, y por eso nos cuesta tanto por ahí resolver problemas o cumplir objetivos en la parte alimentaria, porque queremos que sean rápidos, porque buscamos soluciones que sean de un día para el otro, y realmente tienen un tiempo y tenemos que darnos ese tiempo como personas para poder lograr el cambio. Por ahí hasta nosotros grandes tenemos esta cuestión, ¿no? De tu cumpleaños te lleva una torta, sí. Un festejo, comida, y hay otros tipos de festejos, quizás juntarse a conversar, juntarse a jugar, juntarse a ver una película, no necesariamente siempre esto de más allá de la abundancia. Por ahí es mucho más de lo que uno puede consumir y lo tiene ahí a predisposición. Y bueno, no siempre son alimentos. Tal cual. Es comida muchas veces. Es comida. Bueno, es porque tiene que ver mucho con lo social, como decíamos recién. El argentino, la reunión es comida, o sea, nos juntamos y siempre hay algo de por medio. Pero bueno, también entender por ahí qué vamos a elegir, por qué y por qué lo elegimos, ¿viste? Y bueno, empezar a educarnos en esto, en el qué, en el cómo, en el cuándo elegir una comida y cuál, ¿sí? Excelente. Romina Beltrán, sí. Que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias. Con este emprendimiento, ya empresa, como digo, ¿sí? Y saludos a la licenciada que la está acompañando. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con más cultura de la mano de Juan.